GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 11 de marzo de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Entre 1861 y 1865 se libró la más terrible guerra que Estados Unidos de América haya vivido y en la que más vidas de sus ciudadanos ha costado, a pesar de la belicosidad siempre activa de esa nación, que vive eternamente entre guerras que busca, pero en otras partes del mundo, lejos de su territorio. Guerra de Secesión o Guerra Civil Norteamericana. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden la visión de su tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados, ya conocidos de usted, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día, auditorio. Muy buenos días. Gracias por escucharnos en esta mañana de sábado de marzo. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Luis Alberto, Nacho, amable auditorio. Perdón. Bienvenidos a este tercer sábado de Cuaresma. Y bueno, vamos a tener como música de fondo una propuesta que nos hizo precisamente Carlos Huerta, que se llama Yankee Doodle, que es una canción relacionada con el tema que vamos a platicar hoy. Y bueno, dentro de los orígenes de lo que fue la guerra, no podemos soslayar un tema central que es precisamente el hecho del esclavismo. Creo que Nacho nos quiere comentar algo al respecto. Así es, doctor. De nuevo, muy buenos días. Y entramos en un tema sumamente interesante, sumamente documentado. Según lo que estudié, es el conflicto o el evento histórico más documentado en Estados Unidos, la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense. Pienso, no sé qué opinen ustedes al respecto, pero yo pienso que este conflicto es, contextualizándolo en el momento histórico en el que pasó, es el pasado contra el presente, o en ese entonces el pasado contra el futuro. Creo que podemos hallar los orígenes de este conflicto en la resistencia del sur a dejar atrás los métodos de producción que tenían que ver con la energía exclusivamente de las personas, todo lo que tenía que ver exclusivamente con la producción de, en este caso era algodón, pero utilizar la fuerza humana y la fuerza animal para producir, mientras que en el norte ya se veían, y por mucho, los efectos de la revolución industrial. Entonces, obviamente, cuando surge una corriente política que prepondera el interés del norte, en el que se empiezan a atisbar principios, porque hay que dejar en claro también una cuestión. Abraham Lincoln, cuando llega a la presidencia, y esto me estoy adelantando un poco, él nunca establece como uno de los principios de su gobierno abolir la esclavitud. Él tenía un discurso en el sentido de que ya no se permitiera o se expandiera a los territorios de Estados Unidos fuera del país, que se encontraban fuera del continente americano. Esa era su forma de pensamiento. Él trataba de proyectar a la esclavitud como un evento o una institución que se encontraba en el principio de su final, pero no se advierte ni de su campaña ni de sus promesas de gobierno en un inicio que manejara un discurso abolicionista. El tema es que Abraham Lincoln fue el primer candidato del Partido Republicano en ganar la presidencia. Todos habían sido demócratas y eso genera obviamente tensiones y polariza.
¿Qué pasa cuando llega al poder algo que no se conoce? Inmediatamente las reservas y la polarización. Y como se mencionaba el tema del esclavismo, y obviamente también había corrientes, los cuáqueros, que tenían mucha consolidación en la sociedad norteamericana y sobre todo en los estados del norte, que preconizaban la eliminación del esclavismo o de la esclavitud, pues entonces en el momento en el que se gana la presidencia, estados del sur dicen, vamos a iniciar este movimiento de secesión, a separarnos y a conformar una sociedad autónoma, un país autónomo que nunca tuvo un reconocimiento más que como país beligerante, creo que por parte de Inglaterra y por parte de Alemania o de otro país europeo. Hablando de los orígenes entonces de la guerra de secesión, podemos definir que Estados Unidos en ese momento estaba dividido en 4 regiones, que era el noreste, que tenía una economía industrial y comercial creciente, justo lo que comentaba en el sentido de que se veía ya la influencia de la revolución industrial. El noroeste era una región que tenía una rápida expansión para granjeros libres, y los estados sureños tenían un sistema de plantaciones asentadas y también algunas fortunas ya en declive, mientras que en el suroeste una región fronteriza estaba basada en el algodón y estaba en plena expansión, obviamente basada en la fuerza de trabajo humana, al grado de que en algunos de esos estados la población de esclavos era casi la mitad. Si, por ejemplo, un estado tenía 50,000 habitantes, 25,000 eran esclavos. Y los orígenes del esclavismo, pues los podemos encontrar, sabemos, desde Grecia, desde Roma, en los pueblos otomanos y otros pueblos que se sirvieron del sometimiento de la población para crear el sistema socioeconómico. El sistema esclavista estadounidense encuentra sus orígenes en la colonización británica de los territorios al norte de Río Grande, España y Portugal, que eran las principales potencias del siglo XVI. Las 13 colonias iniciales fueron Virginia, Maryland, Nueva Inglaterra, Plymouth, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Georgia, Connecticut y Carolina. De ellas fue en Virginia en donde una de las más destacables gracias a la introducción del cultivo del tabaco, y los colonizadores se dieron cuenta de la imposibilidad de sobrevivir buscando oro en una región donde no era abundante. Al igual que en Virginia, en otros territorios colonizados tuvo que desarrollarse la agricultura y dejarse de lado la extracción de minerales. A partir de allí es donde se empieza a necesitar la mano de obra humana y barata para poder sostener ese sistema económico derivado precisamente de la siembra y del cultivo. Una tabla que nos ejemplifica mucho cómo detonó el sistema esclavista es que en el año 1625 en Virginia había 23 esclavos documentados. En 1648 había 300. Para 1671 el número pasaba a 2000. Y ya en 1775 estamos hablando de 210,000 esclavos. Ese índice, como podemos ver, es un crecimiento exponencial. Había incluso empresas que traficaban con los esclavos y que obviamente eran empresas constituidas conforme a la ley, porque los esclavos eran considerados un producto, era comerciar con las personas. Actualmente inclusive aún hay esclavitud, eso es lo que muchas veces nos pasa desapercibido. En un país como el que vivimos, todos los días escuchamos del problema de los migrantes, escuchamos del problema de la trata de personas, de los trabajos forzados, y esa es la esclavitud moderna. El crecimiento económico de Estados Unidos fue parejo a una intensificación de la importación de esclavos, precisamente como lo comentaba, por los cultivos como el tabaco, el maíz y el trigo, que eran realizados de manera extensiva y que requerían de una mano de obra muy abundante que trabajara en los campos. Los esclavos eran importados desde África en los llamados barcos negreros, en donde se disponía de cubículos de 30 centímetros de ancho por 120 de largo para que las personas se tumbaran. Eran encadenados en las bodegas y las condiciones de salubridad eran penosas, pues no tenían más sitio para expulsar sus desechos corporales más que en el suelo. Las primeras leyes sobre esclavitud en Estados Unidos datan de finales del siglo XVII, y en las leyes de esclavitud de Virginia de la década de 1660 se gesta el sistema legal que desarrollará los próximos años el resto de los estados. En uno de esos textos se establece que los hijos nacidos de los esclavos tendrán la consideración
que tenga la madre. Entonces, todos los hijos de las familias de esclavos tenían la misma condición de esclavos. Las constituciones fundamentales de John Locke y de Anthony Ashley Cooper de 1 de marzo de 1669 proporcionan una base más sólida con la que se justifique el esclavismo. Y se definen los objetivos, que es asegurar el buen desarrollo del gobierno, defender los intereses del rey, evitar la creación de una democracia numerosa y asegurar y perpetuar lo establecido entre las élites para posibilitar un sistema hereditario del poder. La legalización de la esclavitud supuso un incremento notable del tráfico de esclavos, y en apenas 20 años, entre 1680 y 1700, la cifra pasó de 3.000 esclavos a 16.390. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es que se justificaba ante personas? Porque obviamente hablar de esclavitud es hablar de personas que estaban sometidas a ese régimen y lo aceptaban, y que en ocasiones constituían en número la mitad de la sociedad en la que se desenvolvían. ¿Cómo se mantenían esa mansedumbre y esa sumisión? Irónicamente, a través de principios religiosos. Lo que nos dicen los historiadores es que a los esclavos se les enseñaba que todo el deber de obediencia que ellos debían mostrar hacia sus amos, porque eran amos, eran sus propietarios, eran sus amos, era parte de su rol en este mundo, y que se verían recompensados digamos, pues en el más allá, al morir. Y que por otra parte, cuando los amos se equivocaban o los trataban mal, había dos cuestiones: o ya sea que los estaban tratando mal porque sus antepasados se habían equivocado y ellos estaban pagando las consecuencias, o bien que el amo que se equivocaba de igual manera iba a pagar su mal acto, pero también en el más allá. Entonces, la religión funcionó como un mecanismo para que los esclavos se mantuvieran como tales y que no generaran una conciencia del potencial que como seres humanos les correspondía. Es, creo que, una de las instituciones más tristes de la historia de la humanidad, porque implica negar la humanidad de las personas. No sé si ustedes estén de acuerdo que la esclavitud es el no reconocer a una persona como tal, el dotarla de la calidad de objeto. Un esclavo en el año 1804, y se traficaban, insisto, legalmente, costaba $300. $300 del año 1804 son $7,000, más o menos, actuales. Un esclavo en 1861, que ya estamos hablando más o menos de la época en la que se gesta este conflicto, tenía un precio de mercado de alrededor de $800, 700 u $800. Quiere decir que entre 1804 y 1861 casi se triplica el precio de los esclavos. Esto derivado de las corrientes de los abolicionistas y de las personas que iban en contra del régimen de esclavitud. Sabemos que siempre las mercancías, y tristemente en ese momento histórico las personas eran mercancías, pues a mayor oferta, menor precio; a menor oferta, mayor precio. Y por eso es que en 1804 pues había un mercado de esclavos más robusto, con más personas, no mercancía, porque creo que ni siquiera en este momento histórico queda hablar como si fuera, con más personas sometidas y que intercambiaban su vida por un precio sin quererlo, pues había más, y por eso costaban menos, $300. Y ya el pensamiento de aquellos que decían que la esclavitud debía abolirse se vio traducido en una disminución en la oferta de esclavos, y por ende en un alza en su precio hasta $800, que equivalen a $21 o $22,000 actuales, si hacemos el índice. Esa subida de precios provocó un aumento de las tensiones entre el norte y en el sur. Las críticas entre ambos ya no solo se enfocaron en el sistema de esclavitud sí y en el esclavitud no, sino que se conformó una visión que era curiosa. Pasaron a verse como herederos de la antigüedad clásica las personas que defendían la esclavitud,
argumentando que si en el pasado los grandes imperios tuvieron un sistema esclavista y alcanzaron grandes cuotas de poder, ellos estaban destinados a tener el mismo poder. De esa manera, por ejemplo, un intelectual sureño llamado James D.B. Devoe argumentaba que la civilización en el mundo tiene su origen en el sur, como queda reflejado en la historia. Grecia, Roma y los estados esclavos del sur han dado al mundo entero la civilización, las artes, literatura, leyes y el gobierno. Qué argumento tan vacío, pero imagínense, esos eran los argumentos de los esclavistas. Ellos llegaron, me refiero a los intelectuales, si es que se les puede llamar así, sudistas, a utilizar a Aristóteles y a su obra política como un medio de legitimar el esclavismo, puesto que este filósofo justificaba que unos seres humanos desarrollaban más su esencia que otros en base a su naturaleza, y eso conllevaba, por tanto, una estratificación de la sociedad evidenciada por la decisión de la naturaleza. Y cuando esa argumentación se hacía flaca frente a los argumentos reales, en el sentido de que todo ser humano tiene valor por su simple calidad de humano, ellos recurrían al uso del componente racial, razonando que los afroamericanos eran seres inferiores. Como pueden ver, no había realmente un argumento que objetivamente sostuviera la postura esclavista, más el hecho de decir, quiero seguir siendo rico a costa de personas que les niego el carácter de personas, y entonces pues voy a esgrimir lo más absurdo, ¿no? Como la fundamentación filosófica basada en la antigua Grecia no me funciona, pues voy a decir que soy superior porque mi color de piel es clara y la de él es oscura, cuestión que es también absolutamente absurda. El sistema esclavista, entonces, en conclusión, podemos decir que sí fue la base del crecimiento de las 13 colonias y de los futuros Estados Unidos. Probablemente la industria norteña no hubiera podido nunca acrecentarse de la manera en que lo hizo sin el sur esclavista que le proporcionaba materias primas a un precio asequible. Su consolidación como sistema económico no evitó que existiera de forma permanente, con luces y sombras, un fuerte debate ético y moral sobre la conversión de seres humanos en meras herramientas de trabajo. Y debe recordarse que el crecimiento americano estuvo sostenido por los hombros de millones de personas de varias generaciones que se vieron privadas de la libertad para el beneficio de toda una sociedad. Y actualmente, claro, estamos ya en un sistema capitalista, ya me estoy remontando casi 200 años adelante, que se sostiene igual. Nosotros podemos ver las grandes mansiones, pero pues ¿de dónde salen? Siempre salen de la tierra, de la materia prima. ¿Y quién la trabaja? Las personas que menos paga reciben. Entonces, creo que obviamente estamos en una cuestión diferente en la que esas personas ya tienen mecanismos, al menos para hacer valer sus derechos y para tener principios mínimos de supervivencia, como el salario mínimo, las instituciones de seguridad social, pero de que sigue habiendo una disparidad brutal, la sigue habiendo. Yo creo que aquí excelente. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. Gracias, Nacho. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca de la Guerra de Secesión o Guerra Civil Norteamericana. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa y Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Ambos son licenciados en Derecho, maestros también en Derecho y amantes de la historia. Y bueno, después de la interesante explicación que nos acaba de dar el licenciado Salcido sobre la cuestión de la esclavitud, a mí me gustaría escuchar a Carlos Humberto Huerta Ochoa comentarnos de otras causas, de otras situaciones que se dieron. Adelante, por favor. Gracias, doctor Luis Alberto. Pues sí, amables radioescuchas, es inconcebible ver una nación como Estados Unidos que se regodea aquellos años de ser de los primeros estados independientes del dominio europeo, en este caso británico, que inspiraron inclusive los ideales de la Carta de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, tener su Bill of Rights o Declaración de Derechos Fundamentales, el equivalente a lo que fueron con nosotros las garantías individuales, que debido al sistema federalista, acuérdense que es un sistema federal, que es un gobierno general que gobierna para toda una nación, pero por división territorial delega cierta competencia de ciertas materias a los estados integrantes. En este caso, como dice Nacho, ya no fueron las 13 colonias, ya estamos en un proceso de expansionismo.
Entonces lo más increíble que generó polémica es que la propia Constitución vigente en aquellos años empezó a generar un conflicto, pero desde 1850. ¿Por qué? ¿O por qué? Porque permitía que cada estado regulara si permitía o prohibía la esclavitud de las personas africanas, concretamente, de la raza negra, por así decirlo. Entonces, ya se generó un conflicto, inclusive se generó una ley esclavista de que, por ejemplo, vamos a suponer, se me fuga un esclavo negro, vamos a pensar, de Luisiana, lo agarran por allá vamos a ir al extremo, que se va hasta Maine, muy al norte. Aunque sea un estado norteño y sea libre, el estado de Maine tenía la obligación de esa ley de capturarlo y entregarlo al estado esclavista donde se había fugado. Hagan de cuenta, como quien dice, como las deportaciones de migrantes, pero a nivel interno. Eso era exactamente lo mismo. Entonces, era una situación inconcebible. Era muy común que hubiera rebeldías, que hubiera revueltas. De hecho, una novela icónica, la cabaña del tío Tom, se gesta durante el esclavismo, todavía es más, es 1852 esa novela, de la cual yo he leído algunas síntesis, pero en general es el punto de vista de un esclavista diciendo que mi situación, esa condición no me favorece y es injusta. Y no duden que entre ficción y broma, y realidad, pero revelar algunos datos con cierta dosis de vericidad. Entonces, desde ahí viene todo ese problema. Ahora, quiero acentuar o reorientar un comentario que hizo mi compañero Nacho, con todo respeto. Previo a eso, son las elecciones de 1860, y es la primera vez que gana el Partido Republicano, pero hay que decir que años más atrás, Partido Demócrata y Republicano eran uno mismo, y combatían sus contrincantes, eran los partidos fundadores de la República Norteamericana, que era el Partido Federalista, y otro que se llamaban los Whigs, como una copia barata de los partidos acá británicos. Entonces, como en toda institución política, ven una crisis de liderazgo, relevos generacionales que ya no comulgan con las doctrinas originarias, conflictos de intereses, y viene esa decisión. Y previo a eso, como dice Nacho, se vino una serie de gobiernos esencialmente demócratas, que contra lo que son ahorita, los demócratas eran pro-esclavistas, e inclusive había una división interna entre los demócratas del norte y los demócratas del sur, precisamente por ese tema. Llega como candidato Abraham Lincoln, un abogado originario del estado de Illinois, una campaña con un nivel de penetración para esa época histórica pues muy interesante, pero como dice Nacho, nunca fue su bandera principal como oferta política de decir desterrar por completo la esclavitud, pero sí lo veía como una posibilidad de que llegara a su fin como una etapa histórica. En cuanto a la cuestión económica, no era una cuestión económica, aunque sí tenemos un norte, sobre todo en el estado de Massachusetts, en el estado de Pensilvania, famoso por su universidad, que una industria, vamos a decir, esencialmente maquilera del ramo metálico, minera, armadora precisamente de cañones, de armas de fuego, y el sur, pues un poco parecido aquí en nuestra comarca lagunera, en las grandes plantaciones de algodón, y los terratenientes y los latifundios abundaban a más no poder. Entonces era un conflicto de intereses tremendo, porque eran cientos y miles de esclavos utilizados para la cosecha, para las distintas labores, y generaba obviamente un conflicto, porque no tenían la calidad de personas, no tenían dignidad. Entonces, en una elección un poco cerrada y cuestionada, Abraham Lincoln contiende precisamente contra el demócrata Stephen Douglas, también sureño, de origen sureño, perdón, y es derrotado precisamente el Partido Demócrata, pero como que, así como pasa en las campañas, es decir, si llega Abraham Lincoln, prepárense porque va a abolir la esclavitud, como una bandera. Entonces es que voten por nosotros. Pero aún así los votos sureños no le alcanzaron. Ya operaba desde aquella época, como actualmente,
el sistema de votos por distritos electorales, no por votación nominal. Es decir, votabas tú por un distrito para elegir un candidato al Congreso, al Senado, de mayor población, y esos son los que elegían un colegio electoral, y el que tuviera más número de electores, fueran senadores o representantes, votaban para presidente. No era una votación directa. Entonces se la lleva Lincoln así de calle, por así decirlo, pero empieza y tiene una toma de posesión, pues sí, bastante controversial hasta el mes de marzo, y tiempo después es cuando inicia todo este tremendo conflicto. Entonces, ya se vislumbraban, lo digo como un adelanto, los primeros estados que se pretenden escindir de la Unión, porque una Unión república, estamos hablando obviamente de Virginia, Carolina del Norte, Arkansas, Tennessee, y ya después siguen los demás que no conocemos, que es Luisiana, Alabama, y empieza pues precisamente ese conflicto. Hay que hacer mención, antes de empezar a hablar más adelante lo que serán las batallas históricas, que realmente el ejército norteamericano del norte pues era el ejército institucional. Los demás eran pura milicia, era puro reclutado, ya sea de fuerzas del orden estatal o simplemente puro civil, sin una preparación técnica, estratégica, pues para afrontar. En un principio, movidos más por el orgullo, por no decir por la arrogancia, empiezan a ganar las primeras batallas, pero tienen una serie de reacomodos, y ahí el gran líder, el gran héroe fue el Ulysses S. Grant, que es el que les dio las grandes batallas. Como un dato jurídico que es importante decirlo, tuvieron su presidente confederado, así como nos pasó en México, que había por un lado conservador Miramón y por otro lado Benito Juárez. Pues hagan de cuenta que el presidente confederado era Jefferson Davis, juró protesta, estuvieron rotándose ahí la capital de la nación, luchando contra, vamos a decir, el poder central de Washington, que ya existía, pero realmente nunca fue, al menos jurídicamente, en el ámbito internacional reconocido, ni se dotaron de una propia constitución. Eso sí, crearon su propia bandera, aquella bandera que es tremendo decirlo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, digo, tengo mucho de no ir a Estados Unidos, pero mis amigos que han ido de visita por allá o que han ido en su momento frío en intercambio, me dicen que todavía existen muchas banderas confederadas? Y para los que somos generación ochentera, aquella serie de los Duques de Hazzard, que así se llamaba el carro, aquel rojo, el General Lee, era la bandera, que era una cruz, precisamente, un fondo rojo, una cruz un poco, una X más bien inclinada, con fondo azul y estrellas blancas, que representaban los estados de la Confederación, de la secesión, que fueron como unos 10 estados. Que a lo mejor si viéramos en el contexto actual, dirán, bueno, 10 de 50, sí, pero en aquella época no eran 50, eran como más un aproximado de 30 estados. Entonces era muchísimo ver esa gran división. Algunos estados se dividieron nada más en, como quien dice de palabra, pero le tenían miedo al poder armamentista del centro. Y bueno, pues yo hasta aquí pues dejaría esta intervención momentánea para continuar con las siguientes reflexiones de mis compañeros. Gracias. Ok, gracias, Carlos. Yo quisiera hacer un comentario de algo que no hemos planteado, es la cuestión de cómo fueron desarrollándose los Estados Unidos, que mencionaba Nacho hace rato que habían sido las 13 colonias, también lo mencionó Carlos. Originalmente eran las 13 colonias que estaban pegadas al Atlántico, ¿sí? Y después, cuando logra su independencia, ocupan ciertos territorios que eran todavía ingleses, pero que ellos se apoderan como nación independiente de ellos. Me refiero concretamente al Valle de Ohio. Y empiezan a extenderse a base de comprar territorios como Luisiana, que se la compran a Francia, y hacia 1812 inician una guerra contra Canadá por apoderarse de Ontario. Pero en el fuerte George, que estaba pegado allá a la entonces capital de Ontario, Niagara City Hall, son derrotados los norteamericanos y dejan de buscar su expansión hacia el norte, o sea, hacia los territorios que hoy conocemos como Canadá. Pero entonces empieza la cosa a la inversa.
Primero se crea la famosa teoría o la doctrina Monroe, 1824, que establece que los territorios americanos solamente serán para los americanos. La idea era que los países americanos eran todos digamos, desde Alaska hasta la Patagonia, pero en realidad lo que ellos entendieron es que esos territorios eran para ellos, todavía al día de hoy, cuando se te pregunta en Europa o en Asia por América, se están refiriendo concretamente a Estados Unidos, los demás países no contamos. ¿Sí? Entonces resulta que empiezan a extenderse y concretamente se extienden hacia los territorios mexicanos. Esto va a ser muy importante para la guerra de secesión porque el hecho de que se adhiera Texas era un estado que tenía perfectamente características esclavistas. ¿Sí? Entonces, en 1846 viene la guerra contra México, que termina en 1848, en la que se apoderan de más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Y a partir de ese momento viene otra expansión que la van a hacer hacia el Pacífico, es decir, la carrera al oeste, como le llamaron ellos también. De ahí vienen los famosos 49ers, o sea, el 49, que es el año en que se descubre que está el oro en California, y viene la invasión hacia ese lugar. Y los Estados Unidos empiezan a crecer territorialmente de una manera increíble. Van a llegar a ocupar todos los territorios que están pegados al Pacífico. Es decir, desde el estado de Washington, estado de Washington, hasta California. Luego ya tienen todo el territorio de lo que es el este, o sea, los territorios pegados al Pacífico, incluyendo la Florida, y luego se apoderan o le compran a Rusia Alaska. En ese momento solamente faltaría Hawái, pero ya en ese momento los Estados Unidos de Norteamérica ya tienen absolutamente dominio de un territorio de casi 7 millones de kilómetros cuadrados, en ese momento ya más Alaska y posteriormente Hawái. Es allí, en esas condiciones y bajo esas situaciones, que va a venir posteriormente la famosa guerra civil o guerra de secesión de los Estados Unidos que nos están platicando ustedes. Yo lo que quería era hacer así una visión muy rápida de cómo se fue configurando los Estados Unidos continentales, cómo fueron generándose bajo ese criterio. ¿Les parece bien? Vamos a hacer una breve pausa en este momento y al regresar hablamos ya más concretamente de cómo se generó en sí misma la guerra. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, Guerra de Secesión o Guerra Civil Norteamericana. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Ambos son licenciados y maestros en Derecho, pero sobre todo ambos son amantes de la historia. Y precisamente estamos platicando de un tema muy interesante, de mucha trascendencia en la historia del mundo, pero particularmente en la de Estados Unidos. Vamos a escuchar a Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor. Pues bueno, ya ahora sí entrando en lo que son los orígenes de la guerra, usted ahorita nos hizo una exposición muy brillante, muy didáctica sobre cómo fue el expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste. Y ahora lo que sigue es, bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que se llega a este punto de quiebre en 1861 que detona ya en una guerra civil? Bueno, desde el discurso cuando Lincoln acepta su nombramiento como candidato a senador por el estado de Illinois en 1858, él ya hablaba que una casa dividida contra sí misma no podía seguir en pie, porque él se refería a que había tensiones en relación a las ideas sobre si debía permitirse o no debía permitirse la esclavitud. La manera en la que se manejaba era mediante un sistema de equilibrio.
ya era un tema muy candente en aquellos años porque el país, como bien lo dijo el doctor, estaba creciendo hacia el oeste y cada vez que se formaban nuevos estados, en 1820 Missouri pidió ingresar a la Unión como estado esclavista, pero eso creaba un problema porque si se le admitía se iba a romper un equilibrio existente en el Senado Federal, que en aquel momento tenía el mismo número de senadores, tanto del bando de esclavistas como del bando de los senadores que eran contrarios a la esclavitud. El equilibrio era muy importante porque todas las leyes federales tenían que ser aprobadas por las dos cámaras del Congreso. Y para que esto prevaleciera, se hizo un pacto que se llamó el Compromiso de Missouri, por el que se aceptaba a Missouri como estado esclavista y a Maine como estado libre. Y se trazaba una línea que seguía un paralelo, un trazo geográfico, en el cual la esclavitud quedaba prohibida y con eso se buscaba que se mantuviera esta igualdad. La paz duró muy poco porque los plantadores, volvemos al tema de que los estados en expansión que iban hacia el oeste requerían la mano de obra, necesitaban nuevas tierras con las que saciar la demanda de algodón de las fábricas inglesas. Todo esto tiene que ver con la revolución industrial, porque también sabemos que la manufactura de textiles en Inglaterra pues se dio a partir también tanto de la implementación de mecanismos muy ágiles de producción, como de la posibilidad de trasladarlos muy lejos y muy rápido. O sea, aumentó el comercio tanto en la capacidad de fabricación como en la capacidad de distribución, y todo esto precisamente por la revolución industrial creada por las máquinas a vapor. Y a partir de eso entonces se produjeron nuevos compromisos hasta que en 1853 el Congreso Federal aparentemente resolvió el problema con una ley que se llamó la Ley Kansas-Nebraska, que dejaba en manos de la soberanía popular la decisión de si un nuevo estado sería esclavista o no. Una vez que se poblaba un territorio y cuando sus habitantes redactaran su propia constitución para convertirse en estado, entonces ellos iban a decidir de qué lado se inclinaban. Esa ley no satisfizo a nadie porque el sur se sintió perjudicado debido a que no aceptaban que alguien pudiera trasladarse a cualquier territorio con su bien más valioso, que eran los esclavos, y despertar un día descubriendo que ya no era su propietario. El norte, por su parte, se sintió ofendido porque esos territorios ya no eran no esclavistas según el Compromiso de Missouri. El 28 de febrero de 1854, un grupo de norteños opuestos a la ley Kansas-Nebraska fundó el Partido Republicano, que creció rápidamente. Ese mismo verano ya presentaba candidatos al Congreso y en 1856 presentó su primer candidato a la presidencia. Cuando se acercaban las elecciones presidenciales de 1860, Lincoln creía tener pocas posibilidades de que el Partido Republicano lo nombrara candidato porque nunca había ocupado un cargo político importante. No tenía experiencia de gobierno y carecía de los contactos apropiados en la política y en la prensa. No se desanimó, sino que hizo publicar sus debates de 2 años antes con Douglas, y eso hizo que le invitaran a dar un discurso en Nueva York. El éxito de sus discursos, ampliados por la prensa, hizo que le invitaran en otros estados del noroeste y que se pensara en él como un posible candidato a la presidencia. Y ese nombramiento se produjo finalmente en mayo de 1860. El Partido Demócrata, que estaba dividido, presentó un candidato en el norte y otro en el sur. Y aún hubo un cuarto candidato, pero era de un partido minoritario. Hay que hacer una breve reseña. Abraham Lincoln era pues el candidato republicano, pero en ese entonces no existían las campañas electorales como tales de la persona. De la campaña electoral o de buscar el favorecimiento del voto de la población se ocupaban los miembros locales de los partidos. Los republicanos consiguieron que Lincoln fuera conocido y que el país se sintiera atraído por, pues tenía mucho que ver con su forma de ser. Lo catalogan como una persona misteriosa, como una persona que era extremadamente honesta al grado de que sus clientes y sus amigos, él era abogado, lo llamaban el honesto Abe, y precisamente en alusión a su proverbial honradez. El partido no hizo campaña en el sur, estamos hablando del Partido Republicano obviamente, pero se movió mucho en el norte, en donde miles de discursos, editoriales de periódicos, carteles y folletos defendían a sus candidatos a los diversos cargos y presentaban a Lincoln como un hombre que se había hecho a sí mismo, como el típico hombre de frontera de esa franja de terreno entre la civilización y el mundo de los indios. Se resaltó el valor del trabajo de los hombres libres, por los que el hijo de un simple granjero como Lincoln podía, con su esfuerzo, llegar a la suprema magistratura del país. En cambio, los demócratas preveían toda clase de desgracias si Lincoln era elegido, llegando a decir que al día siguiente de su elección, el norte se llenaría de ex esclavos que intentarían arrebatar a los blancos
su puesto de trabajo. Creo que aquí ya se estaban sentando, como comentamos al inicio del programa, las bases de la polarización que derivaron en la guerra civil. Carlos, creo que tú ibas a comentar algo en relación a cómo se conformaron los bandos. Adelante, por favor. Gracias, Nacho. Nada que agradecer, doctor. Pero también es importante, tú hablabas de cómo se cumplió el pacto de Missouri, y precisamente en 1861, cuando Abe Lincoln, como tú dijiste, el abogado buena onda, buena persona, por su rectitud, por su honestidad, apenas y empieza un conflicto entre Missouri y Kentucky. Uno pro-sireño, otro pro-unionista, se viene una serie de conflictos. Es más, hay algo más tremendo. Los pueblos originarios, porque ya no hay que decirles indígenas, bueno, amerindios, eran poseedores de esclavos. Fíjense qué ironía, no obstante que fueron relegados, que fueron conquistados, algunos hasta exterminados. Entonces apoyaron ese territorio, una pequeña guerra muy sangrienta. Estamos hablando de 1861. Entonces, ya en plena rebelión, los Estados Confederados, entre el 4 de febrero y 29 de mayo de 1861, declararon una nueva capital en rebeldía a Washington, D.C., que era Montgomery, en Alabama, y después la rotaron a Richmond, Virginia. Entonces, ahí es cuando empieza a verse luego los conflictos de intereses por proteger sus productos. Era algodón, tabaco, caña de azúcar. Todo esto ubicado en el sur. ¿Cuáles fueron los 23 estados que se mantuvieron leales a la Unión? California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon, Pensilvania, obviamente, Rhode Island, Vermont y Wisconsin. Pero sucede algo muy curioso. Había territorios, así como en México, que todavía no eran estados federales. Entonces surgen los estados de Nevada y Virginia Occidental y dicen, yo no quiero broncas, me voy con la Unión. Y lo mismo pasa con Tennessee y Luisiana en un principio. Entonces, ahí el punto de conflicto pues empieza a centralizar. Obviamente, hemos hablado de Alabama, estamos hablando de Carolina del Norte, estábamos hablando de los rebeldes, Texas, Luisiana, Georgia. Entonces, y viene precisamente ese tipo de situaciones. ¿Cuáles las batallas icónicas? Bueno, vamos a adelantar un poco. Cuando tienen primeramente lo que es el ataque a Fort Summer, precisamente, en abril de 1861. Empiezan atacando primeramente todos los puertos, todos los fuertes. Hay una batalla naval súper espectacular e interesantísima, pero aún así no es suficiente como para llegar en plan avasallante. Hay que destacar de la labor de Lincoln. Él tenía que defender la institucionalidad, pero inclusive él intentó ofrecerles una negociación, un tratado de paz, pero el sur se negaba. Entonces, y no obstante que su secretario de Estado, William Seward, tuvo varias reuniones, vamos a decir, privadas, por no decir clandestinas, pues con los agentes confederados. Entonces, no se llegó a ningún acuerdo cuando recién iniciaba el conflicto, y pues ahí está el recuento precisamente de los daños. Se hablaba de un plan, precisamente el plan Anaconda, que tenía dos bases: bloquear todos los puertos para evitar la economía confederada, tomar el río Mississippi y así dividir en dos al sur. O sea, de por sí estábamos divididos, entonces vamos, divide y vencer, divides al sur. Sin embargo, inicialmente no tuvo muchas consecuencias, aunque si bien es cierto la Marina pues ganó fuerza, pero no fue suficiente para acabar de boicotear todo ese comercio internacional. Tú hace rato, Nacho, hablabas de que por el Reino Unido fue declarado esos estados como beligerantes. En el contexto del derecho internacional, ya me corrigen si estoy equivocado, un estado beligerante se entiende uno que está en una población al interior de un estado luchando por una autonomía, una independencia, en vías de ser reconocido ya legalmente. Entonces, tampoco tuvo mucha repercusión en el ámbito internacional.
los estados secesionistas le apostaban, bueno, a ver este conflicto, vamos a recibir el apoyo internacional, pero no, ya había bastantes conflictos en el siglo XIX, en esa época, acuérdense, cuando hablamos en la época victoriana del neocolonialismo. Entonces, lo que era Inglaterra, lo que era Alemania, estaban enfocados más bien en Asia y en África, manteniendo sus colonias. No les interesaba para nada lo que era la Unión Americana, como un conflicto bélico que pudieran sacarle algún provecho. Y cabe destacar que este ha sido el conflicto más grave institucional que ha tenido Estados Unidos en el siglo, institucional, constitucional, vamos a decirlo hasta de valores cívicos y patrióticos, todo por el tema de la esclavitud. Entonces, pues cabe concluir en esta primera etapa del programa, pues una sinrazón para esta guerra que tuvo muchos costos en ambos bandos. Es cuanto, compañeros, gracias. Gracias, Carlos. A mí lo que me llama la atención, y aquí quiero hacer esta aclaración, es que me duele pensar en los millones y millones de seres humanos que eran los negros, que tenían que eran ultrajados, eran raptados en su país de origen, en África, sobre todo por los holandeses, que eran trasladados, como ya se dijo aquí, en los barcos donde no tenían ninguna posibilidad y en los que moría una gran cantidad de ellos por la forma del traslado, y sus cadáveres eran arrojados al mar para que se lo comieran los tiburones. Y los que lograban llegar finalmente hasta Norteamérica, en el sur de Norteamérica, eran vendidos, como nos comentó hace un momento el licenciado Salcido, como bestias de carga, como animales. Entonces, es doloroso ver una situación de ese tipo, donde no se les reconocía de ninguna manera como seres humanos. Inclusive lo que comenta Carlos, hasta los pueblos indígenas de Norteamérica, los amerindios, tenían esclavos negros. Entonces, es una cuestión que humanamente es algo terrible. No sé qué piensan sobre eso. Es terrible, doctor. Efectivamente, una de las principales empresas que se dedicaban al comercio de esclavos es una empresa que se llamaba Franklin and Armfield Office, que después pasó a llamarse Price Beach & Co., y ellos realmente tenían un sistema tanto de importación como de comercialización de esclavos. En 1858 esa compañía pasó a ocupar algunos edificios sede que se encontraban en el Distrito de Columbia, y esa empresa, realmente uno llegaba con la cantidad de dinero que estuvieran a comercio los esclavos y podía adquirirlos. Se dice, por ejemplo, que una pareja de esclavas, porque uno podía escoger obviamente al ser un producto la edad y el género, una pareja de esclavas durante 1860 podían llegar a $2,500, esclavas menores de 18 años. Y como usted dice, es tristísimo ver los millones de personas a los que se les negó la humanidad, porque la humanidad no es nada más nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es transitar simplemente el curso de la existencia biológica. Pero el ser humano trasciende en muchas formas. Principalmente lo que nos diferencia de las especies del resto del reino animal es la conciencia, la capacidad de escoger un curso de vida y la aventura de decidir qué queremos hacer y cómo lo queremos lograr, y eso se les negó a millones y millones de personas. Afortunadamente, y digo afortunadamente en el contexto claro de una guerra muy triste, pues ganaron los buenos, los que abolieron la esclavitud. Excelente, muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Les parece bien que la próxima semana platiquemos acerca de ya lo que fue la guerra en sí, de esa guerra sangrienta que nos decía Carlos hace un momento, que costó más vidas de norteamericanos que todas las demás guerras posteriores? De acuerdo. Muy bien, pues entonces, muchísimas gracias, Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchas gracias. A mi compañera Claudia Martínez Martele en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación. A todos ustedes les agradecemos su presencia y los esperamos el próximo sábado 18 de febrero con las batallas y consecuencias de la guerra de secesión. Muchas gracias, muy feliz fin de semana.
GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.